El momento exacto en que mi vida se fue a la mierda fue un martes por la noche, a las 22:37. Lo sé porque el sonido de una copa rompiéndose me sacó de una llamada de trabajo y me hizo girar la cabeza hacia el salón. Allí estaba ella, Clara, congelada, con los ojos como platos, y un rostro más blanco que las paredes del hospital donde trabaja. Yo no dije nada. Solo caminé hacia ella, despacio, sin quitarle la vista de encima. Ella intentaba disimular, agachándose para recoger los pedazos del cristal roto, pero lo que realmente me llamó la atención no fue la copa rota. Fue el abrigo de hombre tirado sobre el respaldo del sofá. Un abrigo que no era mío. Afuera no llovía, no hacía frío, y desde luego no había ningún otro hombre en nuestra casa. O al menos, no debería haberlo. Entonces lo escuché. Un ruido sordo. Una tos ahogada. Y después, el crujido inconfundible de una tabla del suelo en la planta de arriba. Clara dejó de moverse. Se quedó quieta, agachada con un trozo de cristal en la mano. Yo tampoco dije nada. Simplemente caminé hacia las escaleras. Y ahí empezó todo. Subí las escaleras sin apuro, sin correr, sin hacer ruido. No era miedo lo que sentía, ni siquiera ansiedad. Era otra cosa, como una calma vacía. Clara seguía abajo, inmóvil, y no hizo ni el intento de detenerme. Cada peldaño crujía, no porque la casa fuera vieja, sino porque todo en ese momento parecía querer delatar lo que se escondía detrás de la puerta del dormitorio. Cuando llegué arriba, la puerta estaba cerrada, pero no del todo. El pestillo no estaba echado. Y desde adentro, un leve movimiento del aire trajo un olor que no era el nuestro. No era el aroma habitual del suavizante, ni el perfume de Clara, ni la mezcla que queda cuando hemos pasado todo el día juntos. Era un olor distinto. Masculino. Un poco ácido. Desconocido. Empujé la puerta con la palma abierta, sin violencia, pero con decisión. El cuarto estaba a oscuras, salvo por la tenue luz del pasillo que entraba por la rendija. En un rincón, junto a la ventana, vi una sombra moverse. No hizo falta mucho más. Encendí la luz. Él estaba de pie, completamente vestido salvo por los calcetines, con la chaqueta que había dejado abajo en la mano y cara de no saber si debía correr o pedir disculpas. Tendría unos 30, pelo corto, la cara marcada por granitos recientes, como si todavía no hubiera terminado de salir de la adolescencia. Me miró como si yo fuera el intruso, como si él tuviera más derecho que yo a estar ahí. Su boca se movió un poco, pero no dijo nada. ¿Tú quién coño eres? Le pregunté sin levantar la voz, solo para ver qué pasaba. Perdón, pensé que no, balbuceó, buscando las palabras en un lugar donde claramente no las tenía. No pensaste una mierda, le dije, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Llevas mucho viniendo? El tipo tragó saliva y miró hacia el suelo, como si eso lo salvara de algo. No me contestó, lo cual ya era suficiente. No lo toqué. No grité. No hice ninguna escena. Solo lo miré unos segundos más y le dije. Coge tus cosas y baja. Sal por donde entraste. Si te cruzas con mi mujer, dile que ya subí yo a despedirte. Tardó 20 segundos en reaccionar. Se agachó, buscó una zapatilla debajo de la cama, la otra cerca del armario, se puso la chaqueta y desapareció sin decir una palabra más. Escuché sus pasos bajando a toda prisa y luego la puerta de la calle cerrándose. Clara no subió. No me gritó, no intentó darme ninguna explicación. Nada. Todo el ruido que hizo durante semanas desapareció en ese instante. Me quedé en la habitación solo, con la cama perfectamente tendida, el armario cerrado y el ventilador del techo girando como si nada hubiera pasado. Me senté en la silla que uso para ponerme los calcetines y miré la pared un buen rato.
No pensé en golpearlo. No pensé en vengarme. Solo intentaba entender cuántas veces ella subió las mismas escaleras con él, a qué hora, qué excusa me dio, si se duchaba después, si cambiaba las sábanas, si usaba la ropa interior que a mí me decía que no le gustaba porque era incómoda. Bajé 20 minutos después. Clara estaba en la cocina, sirviendo 2 copas de vino como si acabáramos de volver de un paseo. Me miró como si aún quedara algo que pudiera explicarse. No hace falta que digas nada, le dije al entrar. Ya lo vi. Ella bajó la mirada un momento y luego me sostuvo la vista. No iba a ser así. No estaba planeado. ¿Y cómo iba a ser entonces? No lo sé, no iba a pasar hoy, eso seguro. Pero no me dio tiempo a sacarlo cuando escuché que subías. ¿Y desde cuándo llevas con esto? Se quedó en silencio, caminó hasta la encimera y apoyó las manos como si eso le diera más equilibrio. Después de un rato, dijo. Unas semanas. ¿Cuántas? 8. No dije nada más. Fui al armario del salón, saqué una botella de whisky que tenía guardada para cuando venía mi cuñado, y me serví un vaso. Ella no se movió de la cocina. Me dio la sensación de que esperaba que hiciera algo, que explotara, que tirara algo al suelo o que la insultara. Pero yo no sentía eso. Lo único que me recorría el cuerpo era una mezcla de asco, tristeza y una pregunta que no podía sacarme de la cabeza: ¿en qué momento empezó a dejar de quererme? ¿Te acuestas con él aquí? No respondió. Era obvio que sí. Lo había visto salir del cuarto, con el cuello rojo y las manos temblando. ¿También cuando nuestra hija está en casa? No, dijo rápido, como si esa respuesta limpiara algo. Solo cuando está en casa de tu madre. Nunca delante de ella. No soy una. No lo digas. No intentes defenderte. Solo quiero saber qué vas a hacer ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Porque yo ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir unos días. No quiero ver esta casa, ni tu cara, ni tener que fingir que estoy bien delante de Paula. Te dejo tiempo para que pienses qué mierda quieres hacer con tu vida. Pero lo nuestro, Clara, ya no existe. Lo rompiste. Ella asintió. No dijo nada más. Y yo me fui a dormir al sofá, sabiendo que no iba a cerrar los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente me desperté con la espalda destrozada por dormir en el sofá, aunque la verdad es que no dormí, simplemente cerré los ojos y pasé horas escuchando el tic del reloj y el ruido de la nevera. Cuando me levanté, Clara ya estaba vestida con su uniforme, la mochila al lado de la puerta, los auriculares puestos y una expresión neutral, como si lo de anoche hubiera sido una conversación cualquiera. Ni siquiera intentó empezar con un buenos días. Me miró mientras me preparaba un café sin decir nada. Yo tampoco hablaba. El silencio entre los dos tenía más peso que cualquier frase. Cuando se acercó para salir, le dije que se quedara un momento. Apoyó la mochila en el suelo y se cruzó de brazos. ¿Cuántos hombres han pasado por esta casa mientras yo creía que trabajabas? ¿De verdad quieres saberlo? No empieces con eso, Clara. Estoy hablando en serio. ¿Este es el único? Ella bajó la mirada, la levantó al techo, respiró hondo como si estuviera en una consulta médica y finalmente dijo que sí. No le creí ni por un segundo. Pero no discutí. ¿Y por qué él? ¿Qué tiene? Es más joven, te escucha, te hace reír. ¿O simplemente tenías ganas de que alguien te tocara diferente? No voy a justificarlo. Lo hice y ya está. No lo planeé, no me levanté un día diciendo voy a joder mi matrimonio, pero pasó. Y no lo detuve. Claro que no lo detuviste, Clara. Lo metiste en nuestra casa. En nuestra cama. ¿Tú entiendes eso?
¿Entiendes lo que significa que yo suba las escaleras y vea a un tipo que ni siquiera se ha molestado en cerrar bien la puerta? ¿Qué clase de respeto es ese? Ella se apoyó en la pared, como si por fin sintiera algo, pero no era tristeza ni culpa, era cansancio, como si estuviera harta de que yo le hablara así. No lo entiendes, Álvaro. Hace meses que siento que estoy sola en esta casa. Llegas del trabajo y estás con el portátil, con el móvil, con tus cosas. Cuando intento contarte algo, me dices espera un segundo y ese segundo nunca llega. Me cansé de esperar. Me cansé de sentirme invisible. ¿Y esa es tu excusa? ¿Que yo no soy lo suficientemente atento? No es una excusa. Es una explicación. Que no es lo mismo. Entonces explícame cómo pasas de sentirte sola a acostarte con alguien y seguir viniendo a casa como si nada. Explícame cómo puedes besarme sabiendo que el día anterior estuviste con otro. Explícame eso, Clara. Se quedó en silencio, y por un momento pensé que iba a llorar, pero en vez de eso, se irguió, cogió su mochila y dijo: No tengo nada más que decirte. Ya te lo dije todo anoche. Haz lo que quieras. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Tú sí lo sabes. Solo no quieres decirlo. No quiero hablar más, Álvaro. Me tengo que ir. Mi turno empieza en media hora. No le respondí. La vi salir por la puerta con la misma tranquilidad con la que uno baja la basura. Me quedé de pie unos segundos, y después fui directo al ordenador. Busqué a un abogado, uno de esos de divorcios que salen en las búsquedas patrocinadas, el que más caro cobraba por hora. Llamé y pedí una cita. No porque estuviera listo para firmar nada todavía, sino porque necesitaba entender qué opciones tenía. Luego apagué el portátil, agarré una bolsa de deporte y empecé a meter ropa sin doblarla, solo a empujones. No pensaba quedarme en esa casa ni un día más. No podía. Cada cosa que veía me recordaba que estuve meses durmiendo al lado de alguien que ya no me quería, que ya había tomado una decisión sin avisarme, que había seguido con su vida mientras yo pensaba que solo estábamos en una mala racha. Antes de irme, fui a la habitación de mi hija. Todavía tenía peluches en la cama y un dibujo pegado en el armario. No tenía culpa de nada y sin embargo iba a pagar el precio más alto. Me senté en su cama y sentí una mezcla de culpa, rabia e impotencia que me quemaba el pecho. Pensé en dejarle una nota a Clara, algo tipo cuando llegues ya no estaré, pero era ridículo. Ella ya lo sabía. Ya me había perdido desde el momento en que decidió cruzar esa línea. En vez de eso, escribí un mensaje y lo dejé en su WhatsApp, me fui. No sé cuándo vuelvo. No me llames. Ya hablaremos. Salí del piso sin mirar atrás. Bajé las escaleras, crucé la calle y me subí al coche. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en días sentí que estaba haciendo algo. Lo único que tenía claro era que lo próximo que pasara entre nosotros no iba a ser una conversación tranquila ni una reconciliación fácil. Esto ya no era un problema de pareja. Esto era una guerra. Me instalé en el piso de mi primo Luis, que estaba de viaje por trabajo y me había dejado las llaves por si acaso, sin imaginarse que el por si acaso sería mi matrimonio reventando en 1000 pedazos. No le conté nada, ni siquiera a él. Solo le mandé un mensaje diciéndole que usaría el piso unos días, que luego le explicaría. No me respondió, pero marcó el mensaje como leído. Me daba igual. No estaba para dar explicaciones ni para aguantar el juicio de nadie. Lo primero que hice al llegar fue bloquear a Clara en todas partes. No porque quisiera desaparecer, sino porque no podía soportar la idea de que intentara justificar algo. Ya había hablado suficiente. No necesitaba más versiones de su historia. Solo necesitaba pensar en lo mío.
Pasé los primeros 2 días sin salir mucho, comiendo lo mínimo, durmiendo mal y revisando, sin querer, cada momento de los últimos meses con una lupa distinta. Empecé a recordar pequeños detalles que en su momento no me molestaron, Clara saliendo arreglada a turnos de noche, mensajes que decía que eran de compañeras pero que nunca mostraba, cambios en la contraseña del WhatsApp por seguridad, excusas tontas como se me descargó el móvil o había mucha faena, no pude contestarte. Todo eso era ya evidente, solo que entonces yo no quería verlo. Esa parte me dolía más que la infidelidad en sí, el haberme tragado todo sin sospechar, por confiar como un idiota. El tercer día, después de mirar fijamente la pantalla del portátil sin hacer nada productivo, me senté con una libreta y empecé a escribir nombres. No de personas, sino de lugares, de amigos en común, de redes sociales, de cualquier conexión que tuviera Clara que pudiera servirme para hacer algo con esto. No se trataba de gritarle al mundo que me había puesto los cuernos, sino de dejarla sola con las consecuencias. Ella pensaba que podía hacer su vida, jugar a tenerlo todo, y seguir caminando como si nada. No iba a ser así. Yo no soy de los que tiran platos, ni de los que montan escándalos, pero sé cómo moverme en silencio. Busqué el perfil de él en Instagram. Lo tenía privado, pero con la cuenta secundaria que usaba para seguir cosas del trabajo pude enviar solicitud. Me la aceptó en menos de una hora. Subía fotos en el gimnasio, con frases ridículas, selfies con filtro y vídeos en fiestas con gente que no pasaba de los 25 años. Un crío. No tenía idea de en qué se había metido. Vi que trabajaba como técnico de rayos en el mismo hospital que Clara, lo cual explicaba muchas cosas. Empecé a guardar capturas de todo. Comentarios, likes, ubicaciones. Después fui al perfil de recursos humanos del hospital. Encontré el correo. Redacté un mensaje como si fuera un paciente anónimo que había notado actitudes inapropiadas entre el personal, mencionando horarios, nombres, días. No firmé. Solo dije que la situación era preocupante y que si no hacían algo, lo escalaría al Servicio Madrileño de Salud. No sé si iba a tener consecuencias reales, pero lo que me interesaba era encender la mecha. Si el trabajo era el sitio donde jugaban a ser pareja secreta, lo mínimo era hacer que les resultara incómodo. Después fui más lejos. Mandé mensajes a 2 amigas de Clara, esas que la defendían a muerte y me sonreían con falsa amabilidad cada vez que nos veíamos. Les dije que sabía lo que estaba pasando, que no iba a quedarme callado y que era una lástima que fueran cómplices. Una de ellas me dejó en visto. La otra me contestó con un no es asunto mío que solo confirmaba lo que ya intuía. Para ellas, yo era el tonto que no veía nada. Ya no. Fui a casa de mi madre al día siguiente. Me preguntó por Paula, que esa semana estaba con Clara, y le dije que más adelante hablaríamos. Me senté en su cocina y le conté todo, sin suavizarlo. Su reacción fue la que necesitaba, no me consoló, no me abrazó, no me dijo que todo iba a mejorar. Solo dijo: lo siento, hijo. ¿Qué mierda? ¿Y qué vas a hacer ahora? Le respondí que estaba tomando decisiones. No le dije que ya había pedido una cita con el abogado ni que estaba buscando otra escuela para Paula. Solo quería saber que alguien entendía que esto no tenía arreglo. Que no era una crisis, era un final. 2 días después, activé el siguiente paso. Fui al colegio y pedí una reunión con la directora. Le expliqué que estaba atravesando un proceso personal complicado y que mi hija no podía estar en un entorno donde uno de los padres se pasea con la pareja nueva por el barrio. Ella me escuchó sin interrumpir y me dijo que podía iniciar el trámite de traslado. Empecé a preparar todo para que Paula pasara a una escuela privada, donde no tendría que ver la doble vida de su madre ni escuchar chismes de adultos. No se lo comenté aún, porque primero quería asegurarme de que todo estuviera hecho.
Sabía que Clara iba a protestar, que iba a decir que estaba tomando decisiones unilaterales, pero ya no me importaba. El último paso fue enviarle un correo a Clara. Corto, directo, sin insultos, sin tono emocional. Le dije que había consultado con un abogado, que Paula iba a cambiar de colegio, que todo lo que se hablara de ahora en adelante sería por escrito y que cualquier intento de contacto fuera de eso sería ignorado. Ni siquiera me molesté en despedirme. Lo leyeron a los 10 minutos. No contestó. Y ahí empezó su verdadero problema. Pasaron 4 días desde el correo y Clara no dijo una sola palabra. No escribió, no llamó, no apareció por el piso ni intentó buscarme por redes. Supongo que pensó que si ignoraba todo, al final me cansaría o cedería. Lo que no entendía era que ya no estaba en discusión si la relación podía salvarse o no, porque no había nada que salvar. Ya no había pareja, ni respeto, ni una mínima base sobre la que reconstruir nada. Lo único que quedaba era resolver el cómo, el cuándo y lo que pasaría con Paula. El viernes por la tarde me escribió desde un correo alternativo, uno que usaba para cosas del colegio, con un asunto que decía simplemente Paula. Lo abrí sin apuro. Decía que necesitábamos hablar cara a cara, que era importante, que no era sobre nosotros sino sobre nuestra hija. Respondí con una sola línea, piso de Luis, domingo a las 11. Sola. Llegó puntual. Toqué el telefonillo y subió sin saludar. Entró seria, con la misma cara que ponía cuando discutía con sus compañeras de planta por el reparto de turnos. Se sentó en una silla frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Esperaba que yo empezara, pero esta vez no iba a darle el control. La dejé hablar. No entiendo por qué estás haciendo todo esto así, empezó. Paula no tiene por qué cambiar de colegio. Lo está llevando bien, sus notas no bajaron, y yo nunca la expuse a nada. No me parece que un niño tenga que convivir con el olor a perfume de otro hombre en su casa. Y no pienso discutir eso contigo, le dije sin subir el tono. Ya está decidido. Y el colegio nuevo está a 5 minutos de la casa de mi madre. No se va a quedar sin apoyo. Yo la voy a llevar y recoger todos los días. ¿Y por qué decides tú todo? ¿Quién te crees que eres para hacer todo esto sin hablarlo? El padre de Paula. El tipo que vivía con ella cuando tú hacías tus sos de enfermera dedicada y después te metías en la cama con otro en el turno de tarde. El que no usó la casa familiar como motel. Ese. Se quedó callada, y por primera vez la vi tragar saliva con nerviosismo. Intentó mantener la compostura, pero ya no le salía bien. Ya te pedí perdón, Álvaro. No me voy a humillar más. Lo que hice fue un error, y no lo voy a justificar, pero tú tampoco eras un marido perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que hiciste? Porque si vamos a medir errores, podemos pasarnos la tarde entera. Yo cometí errores, sí, y los acepté. Pero no te mentí, no te traicioné, no arruiné nuestra casa. Tú sí. Tú hiciste todo eso. Y encima tuviste la cara de actuar como si no pasara nada. Tú no sabes lo que es sentirse sola todos los días, tener que soportar a alguien que está presente pero no está. Te olvidaste de mí hace tiempo, y yo me cansé de esperar que volvieras a ser el hombre del que me enamoré. Pues podrías haber hablado. Podrías haber dicho esto no funciona, quiero separarme, quiero otra vida. Pero no. Lo que hiciste fue mentirme a la cara mientras metías a otro en nuestra casa. No me vengas con excusas de abandono emocional. No funciona. ¿Entonces qué? ¿Ahora vas a arruinarme la vida? ¿De verdad crees que esto va de venganza? Esto va de proteger a Paula. Va de poner orden en medio de todo este desastre. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, estaríamos hablando de otra cosa, de una separación civilizada, de repartir tiempos, de buscar lo mejor para ella.
Pero no, decidiste hacerlo como una cobarde. Así que ahora te aguantas las consecuencias. ¿Y qué quieres? ¿Custodia completa? ¿Quitarme a mi hija? No. No estoy buscando que desaparezcas de su vida. Pero vas a tener que aceptar que no vas a tener el control de todo como antes. Yo me encargaré del colegio, de la logística, de los horarios. Tú podrás verla, claro que sí, pero bajo condiciones claras. Y cada movimiento quedará por escrito. Se acabaron los acuerdos verbales. Todo legal. No tienes derecho a eso. Lo tengo. Y si no lo tuviera, lo estoy consiguiendo con pruebas, con hechos, con decisiones. Porque tú no solo me engañaste a mí. También traicionaste a tu hija. Y eso tiene un precio. No respondió. Se quedó mirando al suelo, moviendo las llaves entre los dedos, y supe que había entendido que todo esto era real, que no iba a haber marcha atrás, que ya no era yo el que tenía que pedir explicaciones o perdón. Era ella la que estaba frente a un sistema que no iba a tenerle paciencia, que no iba a premiarla por ser la madre. ¿Hay algo más que quieras decir? Pregunté al final, sin ganas de alargar la conversación. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No de que se terminara lo nuestro. Eso ya estaba muerto hace tiempo. Me arrepiento de haberlo hecho así. De haber hecho daño. A ti. A Paula. Muy bien. Lástima que el arrepentimiento no se firme en papel. Lo que me interesa ahora es lo práctico. Se levantó sin decir nada más. Caminó hasta la puerta, y antes de salir, se dio la vuelta. Por un momento creí que iba a llorar, pero no. Solo dijo: espero que algún día puedas perdonarme. No por lo que hice. Por cómo lo hice. Cerró la puerta detrás de ella. Me quedé en silencio un rato, respirando lento, sintiendo que todo lo que tenía que decir ya había sido dicho. Después de que Clara se fue, no me levanté enseguida. Me quedé sentado en la misma silla, mirando al frente sin nada específico en qué pensar. Lo que tenía que decir ya lo había dicho, y lo que tenía que escuchar ya lo había escuchado. No quedaba rastro de dudas, ni espacio para dar marcha atrás. Esa fue la última conversación con ella que consideré relevante. Todo lo que viniera después iba a ser estrictamente funcional: fechas, horarios, documentos, firmas. Las emociones ya no tenían espacio en ese vínculo, y para ser sincero, me parecía justo que fuera así. En algún momento pensé que el dolor iba a durar más, que las noches se me iban a hacer eternas o que iba a necesitar hablar con alguien para poder soportarlo. No fue así. La rabia inicial se había transformado en una claridad que no conocía, una especie de precisión que me empujaba a cerrar etapas una por una sin dejar cabos sueltos. La semana siguiente me reuní con el abogado, le llevé toda la documentación y le conté los detalles con exactitud. No exageré nada. Me limité a los hechos. Él fue quien me sugirió solicitar un régimen de custodia compartida estructurado, pero con domicilio base en casa de mi madre, para garantizar la estabilidad de Paula. Le pareció razonable y me dijo que era viable. Cuando salí de su despacho, supe que eso era lo último que iba a necesitar de alguien más en todo este proceso. Paula no entendía del todo lo que pasaba, pero sí notaba que ya no dormíamos en la misma casa, que las llamadas eran distintas, que su madre lloraba más seguido y que yo me esforzaba por mostrarme tranquilo todo el tiempo. No le conté detalles, solo lo necesario. Le dije que mamá y papá habían tenido un problema grande, que ahora iban a vivir separados, pero que ella seguiría viéndonos a los dos, y que su vida no iba a cambiar tanto como pensaba. No preguntó por qué. Creo que ya lo sabía, o al menos lo intuía. Los niños no son idiotas, solo prefieren callar cuando ven que los adultos están jugando a no romperse.
Aceptó cambiar de colegio con una madurez que me sorprendió, y los primeros días me pedía dormir conmigo en el sofá cama del piso. Después empezó a dormir sola, y en 2 semanas ya se organizaba sola por la mañana como si llevara meses en esa rutina. Clara hizo un par de intentos de contacto por otros medios, pero no insistió. Supo entender que todo había llegado a un punto donde lo único que podía hacer era asumir su parte y dejarme avanzar. No sé si el otro seguía en su vida, ni me importa. Lo que hagan ahora es asunto de ellos, siempre y cuando no afecte a Paula. No revisé más redes, no busqué más pistas, no pedí explicaciones extra. Cerré el caso como quien termina un informe largo y agotador. Me sorprendió ver que nadie se acercó a preguntarme qué había pasado. Ni los vecinos, ni los amigos en común, ni siquiera la familia más cercana. Supongo que el escándalo solo interesa cuando hay gritos y drama, pero cuando todo se resuelve con distancia y firmeza, la gente se queda sin combustible para el morbo. A mí me vino bien. Pude reconstruir mi espacio sin tener que explicar cada paso. En menos de un mes, ya tenía el nuevo piso alquilado, con una habitación para Paula y otra para mí, y una rutina distinta que, para mi sorpresa, empezó a sentirse natural muy rápido. Una noche, Paula me preguntó si iba a tener otra novia algún día. Me quedé en silencio unos segundos, no por incomodidad, sino porque no esperaba la pregunta. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo estaba bien así, solo con ella y el trabajo. Sonrió como si mi respuesta le sirviera y siguió comiendo. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no estaba viviendo un proceso de separación, sino una vida nueva. No era una transición. Era el resultado final. No tenía la familia que había imaginado, pero tenía algo sólido, un vínculo real con mi hija, un espacio donde no tenía que fingir nada y la certeza de que no estaba más atrapado en una historia rota. No me siento orgulloso de haber planeado una venganza. No me arrepiento tampoco. No le hice daño a Clara por deporte ni por ego. Le mostré lo que cuesta jugar con la confianza de alguien. Le dejé claro que las decisiones tienen consecuencias. Lo que venga para ella no es mi responsabilidad. Y lo que venga para mí, me lo voy a ganar paso a paso, sin saltos, sin volver atrás, sin mirar la puerta que se cerró. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, no diría que aprendí a desconfiar, ni a protegerme más, ni a leer mejor las señales. Aprendí a soltar cuando ya no hay nada que sostener. Aprendí que incluso las historias que empiezan con amor pueden terminar con distancia y que eso no significa que hayas fracasado. Significa que te elegiste a tiempo. Significa que decidiste no quedarte en el lugar donde te dejaron de querer. Y eso, para mí, fue la verdadera victoria.